Murieron 8 elementos del ejército a manos del narco. Y el Cártel Jalisco se burla de las autoridades federales. Ayer, el Cártel Jalisco Nueva Generación acaba de dar un golpe directo al ejército mexicano. Y es que, tras la muerte de su líder histórico, el Mencho, la organización ha intensificado la violencia en todo el país, y esta vez fue directamente contra miembros de las Fuerzas Armadas. Los atacaron, y al mismísimo general, burlándose de las autoridades, le arrebataron la vida y lo exhibieron en un puente de la ciudad para que todos lo vieran. Quédate, aquí te contamos todos los detalles. Esto es Zona de Riesgo MX. El jueves, 5 de marzo, a las 6:40 de la mañana, decenas de conductores que circulaban por la carretera libre Tijuana-Tecate comenzaron a saturar la línea de emergencias 911. Trabajadores de maquiladora rumbo a sus turnos, transportistas y automovilistas que cruzaban hacia Tecate reportaban algo perturbador en el puente de la colonia Valle San Pedro. Al principio, algunos esperaban que fuera una broma macabra, algo que tuviera una explicación lógica. Conforme avanzaron los minutos y la luz del amanecer iluminó la estructura de concreto, la esperanza se desvaneció por completo. Lo que estaba ahí era el cuerpo de un hombre sin vida, colocado de forma deliberada para ser visto por todos. Pero no era cualquier hombre. Las insignias visibles en su ropa y la identificación preliminar que circuló de inmediato entre las frecuencias de radio de las fuerzas del orden confirmaron lo impensable. La víctima era un alto mando, un general perteneciente a la Unidad de Operaciones Especiales conocida en los círculos militares como los Murciélagos de México. Una de las unidades de élite más importantes con las que cuenta el ejército mexicano en su lucha contra el crimen organizado en las zonas más conflictivas del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación no solo había cometido un crimen. Había lanzado una declaración de guerra directa contra las Fuerzas Armadas y lo había hecho de la manera más visible y provocadora posible. Junto al cuerpo, que presentaba marcas evidentes de haber sido sometido a horas de maltrato extremo antes de perder la vida, los primeros respondientes hallaron una manta con un mensaje firmado por el CJNG. Las letras escritas con la crudeza característica del crimen organizado no dejaban lugar a dudas sobre quiénes eran los responsables ni sobre cuál era su intención. Demostrar dominio total sobre el territorio. Advertir a los grupos rivales y al propio gobierno que en esa franja de la frontera norte, su ley es la única que rige. Era una puesta en escena diseñada para paralizar, para desmoralizar y para generar el mayor impacto mediático posible. Pero la escena no terminaba en el puente. A aproximadamente 100 metros de distancia, en dirección hacia la zona conocida como el refugio, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana localizaron un segundo hallazgo que impactó profundamente a los oficiales presentes. Un contenedor de plástico negro con tapa amarilla, de esos que se usan para guardar herramientas o ropa, estaba abandonado a un costado de la carretera. Al inspeccionarlo, confirmaron que en su interior había restos biológicos humanos. El CJNG no solo había privado de la vida a un general de élite. Lo había hecho de una forma deliberadamente diseñada para maximizar el impacto, para obligar a las autoridades a atender dos zonas simultáneas y para enviar un mensaje calculado tanto al ejército como a la sociedad en general. Para entender por qué ocurrió esto exactamente ahora, en este lugar y de esta manera, es necesario analizar el contexto que rodea al Cártel Jalisco Nueva Generación en este momento histórico. Desde que se confirmó la caída del Mencho, el fundador y líder máximo de la organización, la estructura interna del cártel entró en una fase crítica de reacomodo y demostración de poder. Las células regionales, buscando legitimarse frente a las facciones que compiten por el liderazgo, han optado por intensificar las acciones de alto impacto contra objetivos del Estado. Es una lógica perversa pero predecible. Cuando una organización criminal pierde a su figura central, los mandos intermedios necesitan demostrar que siguen siendo capaces de operar, de golpear fuerte y de mantener el control territorial. Lo ocurrido en Valle San Pedro esta mañana encaja perfectamente en ese patrón. Es la firma de una organización que quiere probar que, incluso sin el Mencho, sigue siendo la fuerza dominante en la frontera norte.
Fuentes extraoficiales cercanas a la investigación señalan además que el general había estado liderando en semanas recientes una serie de operativos de alta precisión en la zona este de Tijuana y en los límites con Tecate, operativos que afectaron severamente las rutas logísticas del cártel. Se habla de decomisos importantes, de la destrucción de instalaciones clandestinas y de la detención de operadores financieros vinculados a la organización. La acción de ayer entonces se perfila no solo como una demostración de fuerza general, sino como una venganza directa, un cobro de cuentas al más alto nivel. El general pagó con su vida el éxito de sus propias operaciones. La respuesta del ejército mexicano fue inmediata, contundente y sin precedentes en la zona. No pasaron muchos minutos desde la confirmación del hallazgo cuando el rugido de los motores diésel de los vehículos blindados comenzó a escucharse sobre la carretera libre. Unidades tipo SANT-CAT y camionetas artilladas con armamento pesado tomaron posiciones alrededor del puente de Valle San Pedro. Decenas de soldados de infantería y elementos de fuerzas especiales descendieron con los rostros cubiertos y los fusiles listos, estableciendo anillos de seguridad concéntricos en toda la zona. El objetivo era doble. Por un lado, preservar la escena para que los peritos pudieran recolectar cada evidencia disponible. Por el otro, y quizás más urgente en ese momento, prevenir cualquier intento del cártel de interferir con la recuperación del cuerpo o de lanzar una segunda acción contra las autoridades concentradas en el lugar. La tensión era absoluta. Los soldados exploraban con la vista los cerros circundantes, los vehículos que se acercaban a lo lejos, cualquier punto desde el que pudiera venir una amenaza. El tráfico en la carretera libre Tijuana-Tecate quedó detenido por completo en ambos sentidos. Miles de ciudadanos atrapados en el congestionamiento observaban desde sus autos las maniobras militares, los helicópteros orbitando a baja altura, las cintas de señalización que delimitaban las zonas de trabajo pericial. Esta vez, las quejas por el tráfico eran pocas. El peso de lo que había ocurrido imponía un silencio distinto, un silencio que mezcla la preocupación con la comprensión de que algo ha cambiado en la dinámica de seguridad de la región. La recuperación del cuerpo del general desde el puente requirió el apoyo del heroico Cuerpo de Bomberos de Tijuana, que utilizó escaleras telescópicas y cuerdas para llevar a cabo la maniobra bajo la mirada de los compañeros de armas de la víctima. Fue un proceso lento, técnico y cargado de un dolor difícil de describir. La Agencia Estatal de Investigación se sumó al despliegue. La Oficina de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente, aunque se espera que la Fiscalía General de la República atraiga el caso dada la naturaleza federal del asunto y el perfil de la víctima. Esta noche, el operativo continúa. Unidades de inteligencia militar están trabajando en la zona de forma digital, rastreando los dispositivos móviles que estuvieron activos en el área durante la madrugada, revisando las cámaras de seguridad de los negocios circundantes y de los accesos carreteros. Se reportan operativos de revisión en colonias de alta incidencia como la Sánchez Taboada y la zona norte de la ciudad. Los puntos de control militares permanecen activos en todas las salidas hacia Tecate y Rosarito. La búsqueda de los responsables, tanto los autores materiales como los intelectuales que dieron la orden, ha comenzado formalmente. Los Murciélagos de México son una unidad que opera en las sombras, entrenada para misiones de alto impacto, para desmantelar estructuras criminales y para actuar donde otros no pueden. Hoy han sido golpeados de la forma más visible posible. Pero quienes conocen la naturaleza de estas fuerzas especiales saben que el dolor se convierte en determinación fría. No actuarán con rabia desordenada. Actuarán con precisión, con inteligencia y con todos los recursos tecnológicos y operativos disponibles. El CJNG creyó enviar un mensaje de intimidación. Es muy probable que haya despertado algo que no podrá controlar. Tijuana se prepara para días difíciles. Para operativos nocturnos, para el sonido de los helicópteros a baja altura, para revisiones masivas en colonias enteras. Lo sucedido con este general no quedará sin respuesta. Eso es una certeza en el código de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Tocar a uno es tocar a todos. Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de la seguridad en Baja California y en toda la frontera norte del país. Seguimos de cerca cada actualización.
Esto fue Zona de Riesgo MX.